Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes a DTV, el periodismo en el Congreso. Tome tranquilo el agüita, hidrátese, no pasa nada. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué semana hemos tenido de todo? Y hoy también tenemos preparado un programa muy, pero muy especial. ¿Cómo andas, Berito? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, y con el repaso de toda la información de la Comisión de Informática que acaba de finalizar, donde estuvieron hablando sobre la regulación y la responsabilidad de las plataformas de Internet, sobre todo en este contexto de pandemia. Así que vamos a estar indagando en lo que dejó esta comisión. Dale, cómo no, bien interesante. Pato, ¿cómo va? Bien, pero la verdad que terminamos una semana muy mala en materia de cuestiones atinentes al COVID-19. Sí. Tuvimos la peor semana. Atención que ayer dijo Ginés González García que hay que hacer algo ya, porque más tarde puede ser muy riesgoso. Y en el medio hay un clima de no acatamiento de las normas, porque esto se fue relajando, están los bares abiertos. Y estamos en el peor momento, 1.400 casos, Sí. Lo que ayer nos contaba el diputado Selva. Entonces, viste, no hay voluntad de quedarse en la casa, porque bueno, el día hoy ayuda para que salgas, pero en materia de contagios, el virus circula de una manera muy peligrosa y en el medio de todo esto, las cartas y los comunicados desesperados de los intensivistas. Entonces, es un cóctel muy, muy complicado, Melina, la verdad. Los médicos están muy cansados, están realmente muy preocupados. Ayer hablaba con algunos referentes del sector y decían que es muy difícil poder transmitir algo que no se ve, que el común de la población no ve. Sí. O sea, los médicos, y ni siquiera hablar de los sectores de terapia intensiva, pero los médicos en general saben del valor del uso de la máscara, del uso de la visera, exactamente, del distanciamiento social. Pero bueno, como nosotros también al mismo tiempo esto es un contrapunto para nuestra cultura, porque esto en Asia funcionó muy bien porque ya eran implementos que les eran familiares y estaban acostumbrados, a pesar de que tengo que decir que noto mucho compromiso en la población más chiquitita. Están como, viste, como, no sé, el uso del cinturón de seguridad, cuando es algo que está incorporado, esto es lo que quiero decir. Esto es lo que vengo percibiendo. Y bueno, es mucho más fácil siempre adaptar a los más chicos, por eso, digamos, de ahí la educación, ¿no? Viene de los más chiquitos para arriba, ¿no? Exacto. Son más flexibles, efectivamente. Claro, y son los que son de alguna forma más maleables. Eso de ya incorporan directamente el barbijo, como tenemos que salir, nos ponemos el barbijo. Y es así, ¿no? Como el cinturón de seguridad o como no tirar un papel a la calle. Ahora, que a un grande le cuesta mucho más. Totalmente. Me parece que hay una sola cuestión a favor, que yo la conté los otros días en las redes sociales y me dijeron no es tan así, pero yo creo que sí. Me parece que el tema de la dureza y la crudeza de lo que han dicho los médicos intensivistas, de lo que pasa en el sector, me parece que ha frenado un poco a los libertarios. Y me parece que a lo mejor hubiese sido necesario antes. Digo, que esté Bullrich contagiada, ¿me entendés? De que haya otros que eran muy pro, yo quiero salir, contagiados, viste que no hay ese discurso y de salgamos. Me parece que la verdad, como decís vos, el peso del comunicado, lo duro que han sido, me parece que nos ha llamado a calmarnos un poco. Pero bueno, circula mucho esto, 1.300 casos, y a mí me decían, la meseta era de 800, no es 800 la meseta. Hoy vuelven a hacer números récord. Hay días que son récords, otros que no, hoy vuelve a ser Lo que pasa es que con lo que vos decís del discurso y la pones a Bullrich como ejemplo, también hay que decir que en este momento el partido o el espacio, la alianza Juntos por el Cambio, está atravesando ciertas divisiones internas en donde están muchos de los dirigentes políticos diciendo aflojemos con esto porque, digamos, no es una pavada. Y nosotros no estaríamos tan de acuerdo en ir tan duro con algunas cuestiones, ¿no? Hay una gran división adentro del espacio de Juntos por el Cambio en ese sentido, que hoy se está rediscutiendo la forma de cómo seguir adelante, porque hay muchos dirigentes que ya no estarían apoyando tanto las posturas más duras de ese espacio. Que son las de más salir a la calle, quiero libertad, efectivamente. Sí, o de la presencialidad, si querés, en términos mencionar. Esa es como sería la mayor preocupación, creo. Bueno, ahora en un ratito vamos a seguir conversando sobre el COVID y sobre cómo afecta a todos los distritos, pero estamos con la diputada Bernaz allá en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Muy bien, ¿cómo están? Un gusto. Gracias por recibirnos nuevamente ahí en su casa. Bueno, hace un ratito usted formó parte de la comisión, ¿verdad? De la Comisión de Comunicaciones e Informática. Sí, estuvimos en una reunión informativa con diferentes grupos y centros de estudio que se dedican
a este tema por todos los temas que tienen que ver con las regulaciones en Internet, que es un tema para nosotros muy importante, sobre todo en este momento que las plataformas se han vuelto tan centrales en nuestras vidas, ¿no? Sí. ¿Y de qué se habló? Porque se habla de una plataforma... Lo que charlamos, sí. Hubo especialistas de universidades, les decía, de Observacom, de Access Now, que son grupos internacionales dedicados al tema. Bueno, seguimos avanzando en lo que es pensar cómo regular plataformas o transitar estas plataformas de tal manera que sirvan para el desarrollo de los pueblos y no para justamente sembrar discursos de odio, cometer delitos, hacer peligrar la salud pública. Diputada, y en ese sentido me parecía, estuve mirando la comisión y me parecía muy interesante porque en estas plataformas lo que también se está viendo es el tema ¿no? de los discursos, pero también el tema del contenido en lo que son las redes abiertas, lo que es las redes sociales, pero el contenido no de una forma de censura, sino para repensar un poco cómo se puede, o aquella persona que quiera informarse o educarse, digamos, obviar algunas ciertas publicaciones que son agraviantes. No, y sobre todo tendenciosas, o sea, si uno deja que sea la lógica de mercado la que prime, van a tratar de que las redes te lleven a determinados mensajes. Y la comunicación debe ser democrática, amplia, diversa y regularse desde un punto de vista de los derechos humanos. Entonces, la diferencia entre un enfoque de mercado y un enfoque de derechos humanos es sustancial, sobre todo cuando estamos ante un mercado tan concentrado. Así que eso también se estuvo charlando. Diputada, una consulta para, la verdad, informarme, porque yo lo tengo más o menos claro, creo que la gente del común creo que no lo tiene. Uno sabe quién es el dueño de Facebook, sabe quién es el dueño de Amazon. Digo, ¿quién es el señor Internet? ¿Hay un señor Internet, diputada, o no hay? Hay 5 gigantes de las plataformas, pero Internet es una gran red, sin dueño, interconectada, pero donde hay gigantes y hay suricatas, decían, leones y suricatas, decía algún periodista que me parecía una figura muy interesante. Hay miles de pequeños jugadores en esa red, pero hay 5 gigantes. Entonces, los gigantes te determinan prácticamente cómo te moves en la red. Sí. Y ahí nos parece que los pueblos tienen que adquirir mayor autonomía, mayor capacidad diputada, de hacer que se expresen derechos, que se expresen discursos para el desarrollo, discursos en favor del ejercicio de derechos, en favor de las infancias, en favor de las minorías. Y no son los discursos que más circulan. No, claro. También, por otra parte, me parece que todavía nuestra ciudadanía, nuestra sociedad es muy ingenua respecto de todo lo que ocurre en las redes sociales, en Internet, y cómo se mueve, cómo se utilizan esos datos. En Estados Unidos han habido juicios millonarios sobre el manejo indebido de datos, sobre el derecho al olvido. Todas estas cuestiones todavía, si bien están reguladas, me parece que todavía los ciudadanos no sabemos bien dónde se hacen esas denuncias, cuáles son las fiscalías especializadas. Sí, vos sabés que en ese sentido dos comentarios hubo hoy. Uno referido a que ya hoy entre el 80 y el 90% de los contenidos está circulando por las redes y no ya por la televisión, que era como se informaba mi generación, claro, la generación anterior a la mía. Y esto hace una diferencia enorme respecto de cuál es el discurso, el relato que circula y cómo hacerlo circular. Y esa ingenuidad de la ciudadanía que vos comentás hace que quizás ciertas personas que se manejan con astucia en las redes, claro, hacen que consumas lo que quieren que vos consumas. Claro. ¿No? Y que se cometan delitos, además. Eso es el famoso algoritmo, ¿o no? Regulaciones generales para defender los derechos del consumidor, para defender los derechos básicos. La ciudadanía, frente a la justicia y ante la falta de agilidad de la justicia, no recurre a ella para resolver temas y problemas que se le presentan en las redes. Bueno, esto hace es que verdad. muchas veces
se tienda a la denuncia en la propia red, al bloqueo y demás, con muchas imperfecciones. O en la propia empresa. O en la propia empresa de internet, bueno, de red social o de internet, le vamos a decir para llamarlo de una manera genérica, ahí se entiende. Por ejemplo, si a uno le roban la información que uno vierte en esa red social o un contenido que después es utilizado con otro fin. Muchas veces el usuario entiende que está en un universo que lo ay, me sale la palabra. ¿Involucra? No, lo excede, sí, me salió. Iba a parecer un poco snob, pero me salía la palabra en lenguaje inglés. Entonces, la verdad que no daba para decirlo. Pero claro, que uno lo sobrecoge, esto es lo que quería decir, que no sabe más que hacer la denuncia en la propia red social. Cuando debiera ir a un lugar a denunciarlo y que quede radicado para que se pueda favorecer una investigación. Eso tiene que ver con toda la estrategia, todas las políticas que nos estamos dando de agilización de la justicia, del acceso a la justicia, los centros de acceso a la justicia que se han instalado en los barrios a partir de una política expresa en este sentido del gobierno de Cristina Kirchner y que hoy se ha retomado. Todo trata de llevar a una mayor accesibilidad de la justicia. Y si además el delito se da en las redes, por lo mínimo que son o por la desorientación nuestra, no sabemos cómo. Ahora, diputada, perdóneme. Por eso sí, hay mucho que trabajar en las redes. ¿Qué tiene que ver con esto? Perdóneme. Hay mucho que trabajar en términos de vivir la red como un mundo también de enormes oportunidades de educación, de desarrollo, de intercambio. Y en ese sentido también tenemos que tener políticas activas. Sí, ahora una consulta, para que la diputada. red sea lo que los pueblos necesitan que sean. Una consulta que tiene que ver con esto, porque efectivamente, después de experiencias muy complejas y dañinas, como fue lo de Cambridge Analytica, que eso está como muy acotado, ahí hubo decisiones políticas importantes, pero digo, uno vio cómo se ha manejado. Lo que pasa es que él es menos antipático, pero Obama utilizó Facebook de una manera contundente para ser electo la primera vez. Y Twitter. Exactamente. Pero después uno tiene la llegada del poder de Trump, el manejo de Bolsonaro. Digo, me parece que a veces desde el poder político tratar de acotar esto, me parece que tiene sus complejidades y que no es sencillo a veces, ¿no? Por eso no me refería tanto a acotar ni a que a que la limitación la haga la política. Me estoy refiriendo a los estados soberanos, a sus legislaciones más orgánicas, más de fondo, que permitan que la plataforma sirvan para su desarrollo y no sirvan para que la utilicen cuatro vivos para comercializar sus mensajes, digamos, o para hacer... Obviamente, habrá habitantes de las redes mucho más inteligentes que otros. De hecho, entre los jóvenes hay muchísima inteligencia, muchísima astucia a la hora de utilizar las redes. Pero es un territorio que lo vamos a tener que transitar y que los estados tienen que decir algo respecto de esos territorios porque es el territorio que ya llegó. Y acá... Pero no me refería tanto a que sea la política la que lo regule. Yo no me refería a eso. Me refería más a quién, los estados. Y bueno, está bien. A los organismos internacionales, a los organismos de derechos humanos, a todo lo que refiere al derecho a la conectividad, al hecho de que la comunicación es un servicio público esencial. Todo eso hay que cuidarlo mucho, hay que custodiarlo mucho, porque si no gobiernan las plataformas, si no gobiernan los pueblos a través de sus gobiernos populares y sus gobiernos democráticamente elegidos y sus estados. Bueno, en Cambridge Analytica creo que quedó muy claro, ¿no? El manejo de cómo se está gobernando en este momento. Es que en realidad son los famosos poderes fácticos. O sea, la democracia lo que hace, la democracia es un reaseguro contra los poderes fácticos, contra el absolutismo del rey. Y hoy el rey no tiene una corona y una capa y se sienta en un trono. Hoy el rey habita en estas redes. No, y obviamente... Entonces los estados y las democracias tratan de que haya un poder de los pueblos que permita que la voz de esos pueblos se exprese allí. Y que también los pueblos puedan regular lo que necesitan. Pero cuando decimos regular, no estamos hablando de censura, no estamos hablando de bloqueo de ciertas voces, estamos hablando de generar una plataforma
que sea un escenario amigable para los mejores mensajes, para que los mensajes circulen democráticamente y con diversidad, para que nadie monopolice la voz. Estamos hablando de eso, de generar las condiciones. Bueno, quería consultarle cómo va a continuar esta comisión, este trabajo, y además tener en cuenta que no solo es lo que vemos, ¿no? en las plataformas, en la web, sino que existe aún algo más profundo, que es la deep web. La deep web, que peligrosa. Ni le cuento ahí cómo llegar a legislar eso, lo ¿no? Que la comisión, hoy lo hablábamos con el presidente Pablo Carro, lo que la comisión tiene claro que esto no se trata de una ley, no se trata de pensar una ley, se trata de que nosotros a lo largo de todo este tiempo que viene, es un tiempo donde vamos a tener que pensar las regulaciones, las normas, las leyes que acompañen el habitar el territorio de las redes. Eso no es una ley, son muchos detalles, muchos aspectos. De hecho, bueno, el DNU que declara a Internet servicio público esencial ya es una regulación. Claro, es parte de estas normas que estoy comentando. Y sabe qué, diputada, también es una... Lo que se acordó es seguir escuchando a los especialistas, a los grupos de la sociedad civil que se dedican al estudio de este tema, y con toda esa escucha iremos estudiando los proyectos que se vayan presentando y bueno, la discusión fuerte tiene que ver con las regulaciones, la autorregulación, el rol del Estado, claro, el enfoque. Y cómo no cercenar a su vez. Que vamos a legislar. Bueno, estamos avanzando en eso. Lo que era prioritario ya se resolvió, que era lo que se trabajó con la Comisión de Educación, que es permitir que esta red sirva en tiempos de pandemia para la educación formal. Diputada... Eso fue lo primero. Por eso digo que son numerosas leyes, no es una. Sin duda. ¿Ahí me escucha? Sí, perdón, no te había escuchado. Perfecto. No, yo pensé que por ahí estaba ahí como embalada hablando, pero me pareció que no me escuchaba. Que era eso. No, le decía que es muy interesante, que es profundo, que requiere de mucha educación, de mucha instrucción también para las generaciones, sobre todo, que no han nacido de manera, que han nacido de manera analógica y ahora tienen que familiarizarse con otras cuestiones y con otros peligros. Como dicen los especialistas en Internet, lo que sucede en Internet tiene que ser comparable a lo que sucede en la calle. Hay que estar muy cuidadosos, es lo mismo. Lo que pasa es que tenemos la sensación que nosotros tenemos el control sobre lo que sucede porque está en nuestra pantalla, pero sin embargo es todo lo contrario. Hay que ser muy responsables. Claro, es todo lo contrario. Lo controlan otros. Exacto. Y por eso insisto en el tema de que los poderes fácticos a veces se enseñorean con nuestra ingenuidad y nos hacen creer que estamos pensando por nosotros mismos, opinando nosotros, cuando en realidad somos pensados por otros. Es así, es así. Mire de paso la serie de Black Mirror. Sí. Que tiene que ver con... Una buena serie. La serie Black Mirror, si la ha visto, que tiene que ver con sobre todo todas estas cuestiones que estamos conversando. Tan interesante. Bueno, tenemos ahí como... Totalmente. La literatura nos ayuda a pensar. Total. Y el cine y las series también. Bueno, le mando un saludo, gracias, diputada. Espero que me esté escuchando por lo menos para que nos saludemos y que tenga buen descanso, buen fin de semana. Sí, ahí bajito, pero te escucho. Bueno, un saludo, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, adiós. Es muy interesante porque además acarrea un montón de cuestiones esto de todo lo que sucede en un Internet, que a su vez tiene que ser abierta, tiene que ser segura, pero tiene que, me parece que todos los usuarios tienen que poder entender que hay una ley que regula y que ampara sin llevarse puesto otros derechos, ¿no? Que es el derecho a poder tener acceso a información. Porque eso de libre y segura es como que a veces como una contradicción en sí mismo, ¿no? Pero bueno, nada. Creo que hay que apuntar al objetivo que vos decís, ¿eh? Digo que después en la instrumentación me queda mi duda. Mira, otra escéptica, ¿viste? No es así. No, creo que se tardó muchísimo, ¿no? En empezar a regular lo que tiene que ver con la web y se avanzó muy rápido y se tardó mucho en empezar a pensar
el peligro en sí que genera, porque siempre desde un inicio se vio Internet con muy buena visión de lo que venía a generar y tiene sus cosas buenas, pero en el fondo todas estas cuestiones de instalar temas, de esto que vos decías de pensar Internet como igual de peligroso que en la calle. Yo hasta te diría más peligroso que en la calle, más peligroso que lo real, porque en Internet no hay una dimensión concreta. Sí, pero tengo una diferencia. Es real. Aunque no sea tangible, es real. Es virtual, pero real. Pero es real. ¿Por qué? Porque hay gente real del otro lado, porque hay gente que nos está investigando, estudiando, utilizando nuestros datos, nuestra información. Lo bueno me parece, sí, en este sentido, que hay, sobre todo en la sociedad civil, se han generado distintas organizaciones de especialistas que han podido bucear en este tipo de delitos y han podido darle y proporcionarle un nombre en sí mismo a los delitos. Vieron que existe el delito del phishing, que es el de la pesca de los datos virtuales de Internet, los delitos de extorsión a través de Internet, que sobre todo padecen mucho los chicos, que del otro lado no saben, piensan que hay un chico de su edad, pero no, y son extorsionados. Perdóname, una pregunta, pero digo, porque no es un tema personal, pero vos tenés hijos justamente, los dos, con enorme posibilidad de acceder a Internet, pero digo, ellos se sientan en la computadora. Primero, ¿tienen computadora propia? Y segundo, ¿pueden acceder a lo mismo que vos? ¿O ellos tienen algún condicionamiento que vos puedas utilizar tecnológicamente? Bueno, igual te digo, más que computadora... Eso, exactamente, perdón. Claro, sí, que antiguo. Está bien, pero bueno, pero tiene la compu, tenés razón. Pero bueno, sí, las dos cosas. El teléfono puede ser que le compres uno más barato, a lo mejor. Se van a enojar, pero claro. Pero este es el más personal que tiene cualquier persona. No, y ¿sabés qué? Este es el peligro más grande. ¿Sabes por qué? El teléfono. ¿Sabes por qué? Porque si vos tenés una computadora, vos la podés poner en un espacio común. Claro. Si vos estás jugando un juego en red, que este es otro de los temas, que yo no sé si esto era como el teléfono fijo y el celular. Viste que cuando veo teléfono fijo tenías que hablar entre toda la familia. Sí, mejor. Claro, exactamente. Hola, está Melina. Claro, ¿Sabés qué? Se enteraba todo el mundo. ¿Sabés qué? Bueno, exactamente. no, te decía, los juegos en red también son terribles. también suponen una regulación aparte. Pero en tu rol de, ¿qué decís? ¿Los tenés que dejar? ¿Ponés un límite? ¿Se enojan? ¿Cómo resolves eso? Y tenés que yo te digo lo que yo averigüé y lo que a mí me sugirieron. Primero, que los dispositivos, explicarles que del otro lado hay gente real, por empezar. Y gente real que puede ser la misma gente que deambula por la calle. Entonces, si vos a tu hijo no lo dejarías solo en una esquina, en un barrio, no lo dejes solo en Internet. Entonces, decirle cualquier cosa, cualquier situación, contámela. Mirá que vos podés tener algunas aplicaciones para que se te repliquen a vos mensajes a través de tu mail de algunas aproximaciones. Coincido, pero si vos le decís a tu mamá que se quedó cuidando a los chicos mientras vos viniste acá, mamá, no van a salir los chicos. No van a salir. Pero ¿cómo le dice la mamá de Melina, no entres en la computadora? Mi mamá sabe más que vos, que yo sobre Internet, te juro. A mí se me rompe algo en la computadora y la vieja lo resuelve. Puede ser ese No, camino, pero sí, obviamente que es complejo, porque además ahí está la cuestión de la intimidad de los chicos. Claro. Hay un montón de cuestiones que son complejas. Y la cuestión de lo engañoso que es los juegos, más allá de la violencia, que es discutible, ¿no? Que siempre hubo juegos de violencia, lo que tienen los últimos juegos es que te hacen creer que sos mejor jugando si compras el equipamiento que te van vendiendo. Sí. Entonces, ¿cuántos casos de chicos hay que agarran las tarjetas de crédito de los papás para comprar lo que les está ofreciendo el juego, y por eso sentirse, porque te da esa sensación también de pertenencia. Te da más atributos. Y atributos. Entonces falsos, pero te los da, claro. Claro, es un gran universo que se tiene que empezar, pero por todos lados. Es verdad, es absolutamente así, y sobre todo lo que decís vos, todo lo que sucede en la Deep Web tan difícil. Pero bueno, hay división especial de la policía, que es la policía cibernáutica o que se especializa en delitos cibernéticos, que la verdad que son pibes muy jóvenes y que saben muchísimo y han podido detectar situaciones gravísimas, sobre todo de extorsión sexual y demás. Bueno, está el diputado Ramón ahí del otro lado escuchando toda esta perolata. ¿Cómo le va, diputado? Raymond, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? La verdad que no es tan perorata, te digo, lo que están hablando tiene todo un tema, y me gustó lo que dijiste cuando comentaste de que detrás de toda la red, cuando alguien se pone en comunicación, hay una persona real. Claro. Y eso de los chicos en la calle, no lo dejás solo, que lo acompañás, es un consejo
fuerte ese, así que vale la pena remarcar. Sí, está bueno, porque los especialistas en Internet en general, porque yo habitualmente antes de estar en DTV hacía entrevistas de todo tipo, estoy aprendiendo, ¿vio? Los periodistas somos los que hablamos de todo y en el fondo no sabemos de nada, pero bueno, suena como si sí. Bueno, no, pero sí fui aprendiendo. Saben bastante. Bueno, diputado, cuente todo. Usted estuvo en la reunión parlamentaria, yo le puedo pedir que haga de Lucho Avilés. Nos cuente un poco lo que queremos saber. ¿Vos querés que yo sea un periodista? Bueno, tengo mi costado periodístico. Durante mucho tiempo conducí un programa de radio, otro de TV. Así que tengo mi costado. Venga, largue data, vamos. Hoy se llevó a cabo la reunión informativa de la Comisión de Comunicaciones e Informática, en donde se trató o comenzó a tratarse un tema que tiene una importancia tremenda, que es esto de cómo se comportan las plataformas y el acceso. Es decir, por un lado, las plataformas. ¿Qué son las plataformas digitales? Son aquellos facilitadores de las personas que proveen un servicio o venden un producto determinado y se lo facilitan a los usuarios y consumidores. Usuarios de un servicio o consumidores de un producto. Y había un tema que creo que se puede separar en dos. Uno de ellos tiene que ver con el acceso que tienen todas las personas a la red y cuál es la responsabilidad que tienen las plataformas en relación a los contenidos que se trasladan en la red. Bueno, y se habló de los derechos humanos, del derecho humano que tiene cualquier persona o cualquier ciudadano de poder acceder a la red y de utilizarla de la mejor manera que sea posible, salvo cuando llegan aquellos temas que están relacionados con con la homofobia o con toda la pornografía y todo lo que ustedes venían hablando recién. Es decir, ¿qué responsabilidad tiene el facilitador del que produce un contenido y aquel que lo está consumiendo? Bueno, la verdad que fueron unos invitados de una calidad intelectual y de compromiso con el tema muy importante. Pero yo, viste que en esto tengo una visión siempre parado del lado de los usuarios y de los consumidores. Sí. Que son los principales afectados cuando se produce una situación de posición dominante o una posición en donde aquel que es facilitador de los productos o de los servicios se arroga una capacidad económica a costa de todos los otros empresarios que pueden tener una plataforma, pero que no lo pueden hacer porque acaparó el negocio. Claro. Estoy hablando de Mercado Libre, de Uber, de Rappi, Globo, Pedidos Ya. Es decir, en esta pandemia hubo un sector muy grande de afectados económicamente. Estamos hablando de un 50% de afectación económica de la mayoría de las pymes que están distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y por qué no hablar de un 90% de las empresas que se han dedicado al turismo. Sí. Y se habla mucho de eso, dice, la pandemia ha provocado un desastre económico tremendo. Sí. Pero hay otro que no se habla, que tiene títulos muy chiquititos, que son estos señores que tienen estas plataformas y estos facilitadores del comercio de intermediación electrónica, acuérdense de este término, que se han enriquecido extraordinariamente. Por ejemplo, la empresa Mercado Libre, y esto quiero dejar un paréntesis, lo que yo voy a decir no quiere decir que en la sociedad que vivimos no haya que ganar dinero y mucho dinero, porque vivimos en un sistema capitalista. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una decisión del Estado en razón de la pandemia que estamos sufriendo y se resuelve con esa decisión declarar la cuarentena y hay un sector de la economía, en este caso estos señores que intermedian como plataformas de comercio electrónico y se enriquecen de manera exorbitada. Yo para darles un dato publicado en el Diario de la Nación de hace 2 días, la empresa Mercado Libre en los últimos 3 meses duplicó su capacidad económica, que supera incluso la reserva de nuestro Banco Central. Imagínense. Es una locura. La capacidad. Bueno, entonces, ¿nosotros qué creemos? Que cuando hablamos de las plataformas, cuando hablamos de los que intermedian, tienen que tener una regulación específica. Y nosotros fuimos un poco más allá con el proyecto que hemos presentado hace una semana atrás y que ya empieza a tener su tratamiento en la Comisión de Comunicaciones,
es que estas empresas que fruto de una decisión del Estado obtienen ganancias extraordinarias, la pregunta que yo le hacía a los especialistas hoy es, ¿no creen que estas personas que están ganando tanto dinero deben tener un aporte, un impuesto específico para poder asistir en esta pandemia, como por ejemplo el sector del turismo, que hemos sancionado esta semana una ley? ¿Y qué le dijeron? Hay una necesidad de presencia del Estado tan grande que de algún lado tiene que haber recursos. Claro. Bueno, como no todos han perdido, sino que hay algunos que han ganado extraordinariamente, en especial estos que hacen intermediación del comercio electrónico, acuérdense de ese término, tienen que tener una responsabilidad con la sociedad y con el Estado, ¿no? Bueno, pesos más, pesos menos, ese fue el tema que tratamos hoy en la Comisión de Comunicación. Le puedo hacer una pregunta porque me parece que tiene capacidad didáctica, Ramón. Yo lo que le quiero preguntar, diputado, porque yo no lo entiendo, digo, antes yo quería comprarme, no lo compro porque no sé manejar, pero un taladro, por ejemplo. Entonces yo llamaba a una ferretería y preguntaba el precio de un taladro. Ahora tengo que marcar Mercado Libre y me dice el precio. ¿Se entiende? Digo, yo antes pedía delivery siempre, pero le pedía a la pizzería Juancito. Ahora el delivery es de Rappi. ¿Por qué aparece esa intermediación? Si antes yo también podía comprar por teléfono, pero el taladro lo compraba en la ferretería y el delivery era de la pizzería. Y ahora es Rappi o Mercado Libre. ¿Por qué aparecieron en el medio y se quedaron con todo el negocio? Porque fueron muy inteligentes. Pero a ver, si no... Ponele. Pero después... Pero no, hay que ponerse... ¿Querés que hagamos un poco de didáctica o de escuela? A ver, sí. Hay que ponerse a hablar de economía. Claro. Cuando uno habla de economía, lo primero que nosotros hemos resuelto como país es que desde la constitución de nuestro país y en el desarrollo y la construcción del Estado argentino, nosotros hemos resuelto vivir en una economía de libre mercado. Exactamente. En la economía de libre mercado, como en todos los países desarrollados del mundo, existe una necesidad de que el Estado se haga presente para cuidar algunos aspectos que le pongan límite a la voracidad del libre mercado. Sí. Voy a ir despacio. Por ejemplo, si hay un tema que hay que proteger desde el Estado, es el derecho de los consumidores de productos y usuarios de un servicio público, por ejemplo. En segundo lugar, hay otra, y es una ley, que es la Ley de Defensa de los Consumidores. Y está en la Constitución. Otra intervención del Estado es la lealtad comercial, es decir, que las empresas, en su afán de comercializar y ganar dinero, no se hagan trampa entre ellos. Y el tercero, en este libre mercado, es la Ley de Defensa de la Competencia. ¿Qué significa eso? Que en una actividad económica, todos los actores tienen que tener garantizado poder desarrollar su comercio, su industria, su profesión o lo que fuere, y que no haya uno que por su picardía, por lo que fuere, se apodere de esa actividad económica. ¿Por qué? Porque el que va apoderándose de la actividad va eliminando los competidores. Por ejemplo, Mercado Libre hace muy poco compró de remate.com, no existe más de remate.com. Claro. Sí. Y de esa manera se está quedando como el único proveedor del servicio de intermediación de comercio electrónico. Por decirte, otro, el comercio minorista de los alimentos, del aseo personal, de la higiene, de la limpieza, por ejemplo, en toda la Argentina, fruto de no haber defensa de la competencia. Acuérdense que acá en la Argentina no hay un tribunal con jueces que defienda la competencia. Hay 5 supermercados que tienen nombre y apellido, ustedes los conocen, los que lo estén viendo también, que se han ido apoderando paulatinamente de las góndolas y de los lugares de expendio de estos productos. Bueno, perdóneme, diputado, hay un grupo mediático que es el dueño de los principales diarios, o el principal diario de la capital y los principales diarios del país. Las principales capitales tienen un solo dueño. Y de papel cuyos. Claro. Exactamente, cuyos. Siempre el mismo dueño, exactamente, claro. Sí. Bueno, pero fíjense, volviendo didácticamente, dice que cuando uno está dando clase hay que volver sobre el concepto original y repetirlo. Sí. Libre mercado. Sí. El libre mercado descontrolado, que no es así ni en Estados Unidos ni en Europa, que no tiene defensa de los consumidores, defensa de la lealtad comercial y de la competencia, ley de góndolas, acuérdense, hace muy poquito se dictó, aquel que está liberado, la tendencia de un mercado que está liberado totalmente es el crecimiento indefinido y el aplastamiento de otros competidores. Entonces,
es muy importante que se regule la actividad económica de que se trate. En este caso de las plataformas. Claro. Tienen que permitir que existan otros actores en el mercado. Y aparte, por una decisión del Estado, como lo de la cuarentena como consecuencia de la pandemia, no puede duplicar sus ganancias en 3 meses. Piensen lo que les estoy diciendo. Y eso no sale publicado en ningún diario. No. Entonces, y no es que lo esté ganando la duplicación de sus ganancias porque es pícaro, porque es vivo o porque hace buenos negocios, sino porque en la pandemia, en el aislamiento social, ese hecho del aislamiento social ha requerido de que cada habitante a lo largo y a lo ancho de todo el país, en toda la región de los países que han decretado la cuarentena, estos señores, yo los invito a recorrer cuando estamos autorizados a salir, las bicicletas de Rappi, Globo, Pedidos Ya. Está poblado. La cosa, pero aparte, no sería malo y totalmente precarizada. Exactamente, claro. Es que esa es la dualidad. Son empresas que facturan fortuna, pero que al trabajador, al que hace el trabajo inicial... Casi todos extranjeros. Exactamente, no pueden reclamar. Totalmente en una condición muy precarizada. El intento del sindicato lo conformó un venezolano, un chico venezolano que era abogado en Caracas. Y le dijeron, no, flaco, sos venezolano. Bueno, no hay herramientas legales, claro. Desastre. Sí. Bueno, la herramienta legal, ¿cuál es? Que el Estado se haga presente. Y sí. Claro. Porque si no se hace presente el Estado, estos señores, ¿saben cómo es la operatoria? Los hacen inscribir en el monotributo. Sí. Y con el monotributo le emiten una factura por los servicios prestados. Cuando hay una dirección, es decir, es un empleado. Bueno, perdóneme, no hay peor contradicción que lo que pasa con Uber, que Uber presuntamente es ilegal y funciona con absoluta normalidad. No, hoy está instalado como legal. Pero como legal. Acá es ilegal, pero hacen publicidad. Pero hay muchas más plataformas. Hay otra plataforma de autos que hacen viajes de pasajeros, pero también de repartos, que la palabra es una palabra en inglés que significa latido, que son mucho más baratos que estas otras plataformas. Y vos no entendés porque vos no te llega una noticia que, bueno, a partir de ahora podés bajarte esta aplicación y de repente en el boca en boca, la velocidad con la que se expanden, el precio que vos decís, ¿cómo puede ser? Si es más barato que tomarte un colectivo y el tipo te viene a la puerta de tu casa, te lleva un paquete, te lo trae, en este momento están laburando una barbaridad. Vos no sabés quién es quién es el tema. Quién te lleva, quién lo regula, si choca a alguien, si mata a alguien, no sabés qué es lo que va a pasar. Sí. Por eso es muy importante que en esto de que el mundo está cambiando, no se puede naturalizar aquello que significó una adquisición de derechos y hoy se puedan terminar. Viste, bueno, ustedes me han entrevistado en varias oportunidades cuando hablábamos... Ya sos columnista, Raymond, del programa. Ya sos columnista, digo. Bueno, estaría muy bueno porque hablar de estas cosas son lo que permiten no naturalizar... Hay algo que es muy importante. Cuando se adquiere un derecho, no se puede regresar y perder. Claro. Cuando se hace una ley, no se puede seguir favoreciendo a un grupo de empresas que se han hecho gigantescas y que se han ido apoderando de las distintas actividades económicas, porque eso ¿qué trae como consecuencia? Que no haya competencia. Y cuando no hay competencia, se imponen las condiciones de esa actividad económica por la posición dominante que tienen, porque está solo. Dice, bueno, esto ahora vale tanto. ¿Recuerdan que hace poquito se sancionó la ley de góndolas, que era un proyecto impulsado por nosotros? Justamente le quería preguntar sobre esa ley, porque bueno, usted creo que tenía un dictamen propio. Creo que le impulsó hasta Carrió, me parece. Estuvo Carrió también impulsando Habíamos hecho una sociedad. Sí. Habíamos hecho una sociedad con Carrió. Carrió, Camaño y otros diputados. Y logramos que se obtuviera un dictamen y una sanción de la ley de góndola que lamentablemente la actual Secretaría de Comercio, que depende del Ministerio de la Producción, del ministro Culfas, no han reglamentado. Claro. Y fíjate vos que hoy, si hay algo que es importante, es que exista la ley de góndola. Yo les doy el ejemplo y ustedes se van a acordar porque lo hicimos en algún momento que yo estaba parado en el campo, al lado de un tambo. En la tranquera de un tambo, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, 1 litro de leche, en la tranquera del tambo en la Argentina le pagan 16 pesos. En la cadena de comercialización, apoderados por una sola empresa que se llama La Serenísima, llega a la góndola de un supermercado, la ocupan completa y nos cobran 70, 80 pesos el litro de leche al consumidor. Entonces, cuando alguien se apodera del mercado, y ese es el ejemplo
literal. Sí. Es decir, góndola de supermercado. ¿Qué ves que no sea de la primer marca, de la Serenísima? Sí. Gándara, Gándara no, es de otra marca. Bueno, No. las 2 o 3 marcas que también son propiedad de la Serenísima. Ramón, le digo una cosa, cuando termine el mandato y empiece a trabajar de periodista, a lo mejor le cuesta un poquito conseguir publicidad privada, pero no importa, seguimos. Pero lo que pasa, mirá, en buena medida, lo que me trajo Aparte, a tener una manda avance con en el nombre y Congreso de la apellido. Nación, Sí. una de las cosas que me trajo al Congreso de la Nación es la pelea Sí, ya sé. por el resguardo de los derechos de los consumidores, de las Sí. pequeñas y medianas empresas, los productores. chicos. Coincido, sí. Yo sí, no voy a tener Diputado, mucho. Ahora, siga con las chicas, pero después quiero hablar al final porque le están cascoteando el rancho en la provincia, a Ramón, Sí, es verdad. Acá hay con el tema de la reforma judicial. Acá hay data importante que tiene el Pato. Sí, no, dale. lo único Sí. porque también es muy interesante lo que le va a consultar Pato, pero hablábamos de la ley de góndolas, de que no se reglamentó. ¿Qué facultad tiene el Poder Legislativo en ese sentido para, no sé, presionar? ¿Qué puede hacer el Legislativo? Porque la realidad es eso, que los precios siguen por las nubes, que cuando uno va al supermercado hay 2 o 3 marcas y todo lo revolucionario, podríamos decir, que marcaba esa ley no se está cumpliendo. Que no es solamente, perdón, Vero, no solamente lo que dice Vero sobre si hay 2 o 3 marcas y la cantidad que podés llevar del producto también, sino la ubicación en definitiva, que es algo que quienes saben de psicología de marcas o de branding te explican que la ubicación tiene que estar a la altura de los ojos, que es lo que el consumidor sale a buscar de manera más fácil. Esa parte, sí. ¿Te acordás cuando Eso es en la tremendo. comisión, esto era no cuando se sancionó la ley, sino en el Sí. anterior gobierno, yo me enojaba mucho? Muchas reuniones porque los tuvo esa precios comisión. jugaban, no existirle. En la comisión de comercio, Sí. de consumidores, y no me acuerdo qué otra más era, Sí. yo me enojaba porque al no existir la ley de góndolas, ¿viste? Los tipos, ¿qué hacen con los precios cuidados? Te lo Los ponen esconden. abajo. Obvio. Claro. Lo esconden. Entonces viene una persona que supera una edad importante y tiene que agacharse para ir a verlo allá abajo al fondo. Es decir, las trampas que se le hacen a son los trampas, consumidores claro. son muy fuertes. Sí. Y sobre todo porque no tienen el control por parte del Estado, ya sea de la ley de góndola. Yo no puedo creer que la Secretaría de Comercio, en un gobierno humanista como este que nos está llevando y gobernando, no haya instrumentado esto. Pero Porque si algo... yo veo es decir, no cierta- puede haber algo más... yo veo un poco más de conciencia por parte del consumidor, que esto por suerte creo que aparece mucho más, un consumidor mucho más atento, obviamente por la situación económica, sin lugar a dudas, es la necesidad lo que uno lo lleva a ser más astuto a la hora de comprar. Pero veo, la verdad que tengo que decir, yo habitualmente voy por 2 supermercados. Uno es una tienda de descuentos y la otra es el elefantito. Y veo que la verdad que en general está bastante visibilizado los descuentos, los precios cuidados. Capaz que lo que sí tengo que decir es que a veces cuando uno va a ese producto, por ahí no hay tanto o dice que no se puede llevar tanto ese producto. Sobre todo en la plataforma digital también está muy regulado eso. Cuando uno hace la compra online, cosa que ya desestimé, prefiero ir y tratar de comprar, pero bueno, pero las trampas empiezan a aparecer, me parece también por los propios supermercados, no solamente, o sea... Son 5. Claro. Sí, el otro Son día, 5. mire, Ramón, legísleme esto. El otro día me recalenté en el supermercado, le Pero voy no a es un contar por diputado qué. a la carta, legísleme esto, le dice. Escucha, ¿viste? No es. Claro, legísleme. voy a buscar la No, leche. pero me gusta. Sí, pero aparte Me sabe que gusta, sí, me pero gusta. si no lo vota, Ramón, ella vota acá, no puede votar en Mendoza, ¿no? Voy a buscar la Sí. leche, la de sachet, la más barata, la que te trae paz interior, ¿viste? Que lleva Sí, esta sí. palabra, perfecto. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, Sí, voy a buscar y cuando Es la Serenísima también, ¿eh? yo, eso lo dijo Claro. usted, yo todavía... Ah, armonía, claro, ahí Bueno, está, ahí ¿viste? está. Claro, Es la sí, más barata. Es la segunda Es la marca de la Serenísima. mía. Es la segunda marca de la ¿Qué primera. te digo que me pasa? ¿Qué te pasó? Todo el contenedor con todos los sachets, Encima. todos sucios con sachets pinchados con leche. No. Y ahí entró la Fleiderman y le dije al chico del supermercado, le digo, perdóname, ¿cómo hago para llevarme la leche más barata si voy a chorrear la leche por todo el supermercado? Por favor, que alguien... tenés que fijarte de quién está en el sector lácteos para... No, Raymond, ¿así? No. Así Bueno, no. Pero pará,
Fíjate vos que nosotros lo empezamos a tomar en una manera graciosa, porque realmente da bronca. Y claro. Hay que sí, son 10 mangos de diferencia. Yo decía, por ejemplo, y la misma ¿por qué hablamos por ahí hay que meter otro tema? ¿Metamos otro tema? A ver. Porque ya ahora que soy... Columnista el viernes. Bueno, entonces vamos a meter otro tema, déjame que lo dirija yo. Sí. El tema de las acciones colectivas. ¿Qué son las acciones colectivas? El acceso a la acción colectiva de un usuario y consumidor de lo que fuere. De un producto de supermercado, de electricidad, de conectividad, de cloaca, de agua potable. ¿Qué significa eso? Que si esa señora, que sos vos, va al supermercado y se encuentra con que está todo manchado y que se encuentra con que esa armonía, después descubre que el dueño es la misma Serenísima que ocupó toda la góndola, que se apoderó del mercado. ¿De qué sirve? Si vas vos sola contra la Serenísima, ¿vos creés que podés llegar a ganar el juicio? No. Ramón, Ramón, perdóname antes de seguir un tema clave que me olvidé de preguntarte los otros días. Vos no sos peronista, está claro que no sos un liberal. ¿Vos qué sos, un social cristiano en términos de definición política? Bueno, yo soy cristiano y tengo una familia... No, a lo mejor me decís, soy otra cosa, pero digo, si liberal no sos, peronista tampoco, no creo que seas marxista. Digo, por eso no me queda mucho que social cristiano o algo por el estilo. No, yo creo... Mirá, se acabaron las ideologías en el mundo y la política en la medida que siga ideologizando los temas, transversalmente en la época de Macri, como en la época kirchnerista, como le dicen ahora, los problemas que afectan la economía de la familia son exactamente los mismos. Entonces, cuando alguien pretende pegar del lado a alguien que está hablando como estoy hablando yo, del lado del liberal o del lado del otro que no es liberal, lo que está haciendo es darle de comer a estos que económicamente se están apoderando sistemáticamente de cada una de las actividades económicas, que con su posición dominante, ¿qué es lo que logran? Porque el Estado no está interviniendo, es como la ley de góndola, la Secretaría de Comercio no está interviniendo en la protección del derecho de los usuarios y consumidores. Se lo he dicho a ella en su despacho, se lo digo por escrito, se lo digo en estos temas y se lo digo en el recinto de la Cámara de Diputados. Paula Español es ahora, ¿no? Paula Español. Paula Español es la secretaria de Comercio. Paula Español. Sí, es la única Pero aparte forma... ella tiene que tomar conciencia y tiene que hacerse responsable de esto. Claro. Porque no es un tema ideológico, es un tema de que el libre mercado, el comercio libre, el liberado como lo está, es un perjuicio directo de manera transversal, sin ideología. Sí, lo que pasa, coincido con vos, Ramón, pero vos también tenés que ser consciente de que este es un gobierno que cuando avanza un poquito con alguna medida, con cierta presencia del Estado, es absolutamente bombardeado por los dueños del capital diciendo que somos Venezuela. Bueno, pero este gobierno avanzó con los precios cuidados. ¿Cómo? No. Puede ser uno de los frentes políticos que está enfrente, que parecieran ser numerosos por la actividad que tienen en la red, pero en cada lugar y cada rincón de la Argentina, sobre todo afuera de la General Paz y del primero, segundo y tercer anillo del conurbano, o AMBA, como le dicen ahora, la verdad que no sé. El AMBA, sí. Porque son porteños, pero no es que tenga algo con ustedes. Las familias que viven en el interior de la Argentina y los que viven acá... Acá la única porteña es ella, no te haga problema. ¿No? Pero son bonaerenses seguro. Pero pensá en esto. Cuando una familia a fin de mes o los primeros días del mes cobra su plata, ¿en qué asigna esos recursos? En pagar, primero que nada, un alquiler, la electricidad, el gas, el agua potable que consume, el saneamiento, el transporte público. ¿Vos creés que esas personas que saben lo que cuesta todos los días o todos los meses mantener el sistema de los servicios públicos en la casa, y ni te hablo de ir a comprar la leche de la cual el precio te lo pone la Serenísima, sabe de qué está hablando? Esto que hizo el presidente el otro día, y no soy peronista, por eso el presidente el otro día declaró servicio público las TIC, la telefonía, internet y el cable. Eso lo puede... ¿Quiénes van a criticar eso? La única empresa proveedora de internet del país. Y en cada casa, la principal oposición. Y la principal oposición. ¿Está bien? Bueno, ¿está bien? Como Raymond... Sí, está bien, pero la principal... Está bien. Está bien, muy ruidosa la principal oposición. Pero hay otra oposición que yo, aún a contramano de lo que no está haciendo la Secretaría de Comercio, creo que lo que hizo el presidente el otro día es impecable.
Claro. Porque Como- eso, ¿qué significa? Espera, Raymond, Que vos tomó una querés... decisión. Espera, porque Sí. no vas a pasar el casting de columnista. Exactamente, tenés ¿Vos razón. querés ser columnista? Sí. Tenés que cortar. No, Te hago cerrá. así, te hago así. Claro, Te ya hago está. así. Ya Pero está. ustedes No, saben y lo que mal, estoy porque diciendo, no me dijo qué es, ¿eh? Debe ser ucedeísta, te digo, el de Alzogaray. Para, escúchame. No, No, viste, ya sé. Último sí. para cortar, vos que Ya vos, sé, vos querías ya. preguntar. No, ya está. Si no me listo. contestó, no, bueno, ya sé. listo. Ya Bueno, hasta el viernes que viene entonces. El próximo viernes nos Sí. vemos nuevamente, vamos a hablar de mercado, Por DT. de Muy bien. qué manera el Estado va a proteger la economía de cada una de las familias. Está. a lo largo y a lo Temazo. ancho. Muchas Les mando gracias. un abrazo enorme. Chau, Chao, chau. hasta luego. Temazo. Fin de Sí. semana. Bueno, todo lo que tiene... Al final nunca me... La verdad, ¿Qué se te llevó pasó? puesto el programa. No me dijo, yo arranqué preguntándole qué había pasado en labor parlamentaria. Se sienta ahí, una semana más se sienta ahí, No, Fleiderman, te digo. totalmente. Sí, Conduce sí. acá. Claro, Sí, no sí, nos sí. dijo nada de lo que pasó en labor. Yo quería que Claro. me chusmeara eso. Pero No, bueno. se escapó, no quiso Sí, contar. No, ya fue. sé. Pero Fue por la tangente. mala mía, porque... No, vos- él interpretó, porque él había participado en la reunión de esta comisión. Me Sí. parece que interpretó eso. No, mala mía, ¿viste? Porque cuando vas a hacer una pregunta demasiado abierta, te contestan La por que donde sabe quieren. lo que pasó en esa reunión, porque si tiró un poquito, es ¿Qué? ella. La sabe. Benaim. Sí, cuando ella tiró, porque yo algo sé también, pero hay un lío después se armó. Por todo lo que pasó en la reunión, hay un lío importante después en ese bloque. Pero ella sabe, yo no sé nada. Claro, porque De hay la algunas reunión de labor parlamentaria. de Sí. labor parlamentaria. Ok, ok, ok. Sí. Estamos hablando ahora concretamente de Juntos por el Cambio, Sí. que hay diferencias dentro del bloque, ¿no? Porque de ahora, de cara a todo lo que pasó, finalmente el requerimiento de que la justicia medie en todo esto quedó en la nada misma. A ver, el interbloque de Juntos por el Cambio no hizo una nueva presentación, pero sí salió a la luz una presentación, un fallo que se había iniciado hace unos, creo que para la primera sesión remota, para esa primera renovación, la había iniciado la diputada Fredes de la coalición cívica. Mónica Fredes, creo. ¿no? Mónica Fredes de la coalición cívica. Ella había ido a la justicia a hacer un pedido de amparo para no seguir sesionando. Frade, exactamente. Para no seguir sesionando de esa manera. Bueno, lo cual la justicia dijo que en ese momento el protocolo estaba caído, pero que no estaba, digamos, como que no se declaró competente tampoco para poder avanzar en esta sesión. Y es el fallo que ayer se hizo circular desde Juntos por el Cambio, como dando a entender que la justicia estaba fallando en contra de esta última sesión. para Hablábamos decirlo- de dos sesiones distintas. Claro, técnicamente sería que la justicia declaró inoficioso Exactamente. el recurso de amparo de Mónica Frade, para decirlo de una manera Esa fue el término técnico, judicial, claro, exactamente. judicial. La cuestión es que, claro, eran dos cuestiones distintas porque en realidad se hablaba de otra sesión y no de la sesión del martes que Juntos por el Cambio amenazó con ir a la justicia. Por ahora, esa presentación no se hizo, como dijimos ayer, la estaban evaluando 3 diputados de Juntos por el Cambio, pero no tengo ninguna novedad al respecto. Lo que sí, hoy estuve indagando algunas cuestiones de esa reunión de labor parlamentaria, de ese llamado que hubo, Que preguntábamos. algunos dicen que no, otros dicen que sí, que realmente fue así, porque cuando se iba a llegar a una especie de acuerdo con el ala más blanda, se le dice, a los diputados que representan Juntos por el Cambio, vinieron aquellos que son los más, digamos, duros del interbloque y nos dijeron que no hay acuerdo, que no vamos a llegar a ningún acuerdo, y eso tiene que ver y se hizo hincapié en ese llamado telefónico que se hizo, pero que lo que dicen, o al menos aquellos que estuvieron participando de esa reunión de labor parlamentaria, que estos más duros tienden a ser los menos, porque quedaron muy, muy enojados muchos de los representantes de Juntos por el Cambio por esta decisión que se tomó. Ahora, perdóname, porque yo tengo una información parecida, pero Sí. te pregunto, Vero, porque entre los conciliadores está toda la gente que responde a Larreta, o gran parte que quiere, porque a Larreta no le conviene estar peleado, porque, por ejemplo, este ida y vuelta que hay sobre si habilitamos terraza, no habilitamos terraza, algunos dicen, ¿viste? Nos portamos de la manera que nos portamos con el gobierno y vienen las devoluciones de gentilezas. La gente que responde a Larreta, la gente que responde a Emilio Monzó, la gente que responde a María Eugenia Vidal son en su enorme mayoría gente que busca cierta gobernabilidad. Y me parece que numéricamente son muchos más. Por eso digo, lo que corresponde cuando pasa esto es que se vote. Lo raro es que me parece que no se votó. Exacto. Que los más belicosos dijeron no,
y que hubo alguno que dijo, es la palabra de fulano. Exacto. Porque si vos votás, me parece que ganaba la situación conciliadora que le explicaba a los Penato y Busca, decían lo mismo. Exacto. Hagamos dos protocolos, uno para algunas leyes y otro para otro. Por eso, pero no se ese votó. llamado, Claro. porque claro, estaba a punto de acordarse, porque la mayoría del interbloque de Juntos por el Cambio estaba entendiendo que era Y por eso normal la enojado no habló negociación. ninguno, como venimos diciendo desde el miércoles. Claro, que era bastante se borraron normal. todos. Entonces, quedaron eso los adoctrinó. más estentorios. Eso- Mirá cómo te digo, ¡Ay, estentorios. qué palabra hermosa! Y porque viste que, bueno, es estentorio hablando con nosotros, el diputado Petri, por ejemplo, ¿no? Tal Viste cual, que son sí, ven, claro. Petri, Iglesias, Wolf, sí. el Zucaria, Ay, Enríquez. Son, ¿viste? Bueno. No, esa diputada no le gustó una pregunta que le hice la ¿Ah, otra sí? vez. Vos siempre tenés problemas con los entrevistas. No, pasa todo nada. lo contrario. No, bueno, ese llamado No, fue no tengo como problemas con nadie. adoctrinar a este sector que ya estaba a punto de decir, bueno, Sí. sí, vamos así. Pero la realidad es que hoy Mauricio Macri Sí. tiene un tema ahí adentro de este bloque. espacio. Pero ya lo tiene antes de esta Ya lo reunión tenía, parlamentaria. sí, Porque claramente, ya todas lo las tenía, pero preguntas- cada vez Sí. es más fuerte la tensión con los Sí. dirigentes políticos que no están coincidiendo con las decisiones que se están Pero tomando. no se van a divorciar, ¿eh? Ahora voy a la Que nota. vos sos- Antes, Siri, sos que escéptica. se me activa. Yo lo que pasa es que papita para el loro si se divorcia. ¿no? Escuchame, Me desde el parece. año pasado hay algunas versiones, imagínate, Sí, algunos amagues. Sí, no, lo que quiero decir Yo es soy que pro matrimonio, desde la pero no quiero marcha el del 17 de agosto y los flota, en serio, lo digo de A ver, manera a ver, chistosa, sí. pero la marcha del 17 de agosto y los flota, quedó como mucho más evidente esa fractura dentro de quiénes son aquellos líderes dentro de Juntos por el Cambio que identifican o sienten que van a poder recoger el guante de lo que el electorado de Juntos por el Cambio quiere. Claro. Porque ¿quién va a ser el que recoge el guante? ¿Va a ser María Eugenia Vidal? ¿Va a ser Ritondo? ¿Va a ser Larreta? ¿Va a ser Mauricio Macri? ¿Quién va a ser? Difícil. Bueno, acordate que la gente que responde a Emilio Monzó, que son muchos, Monzó, sí. en algún momento intentaron decir, che, no pertenecemos a este bloque. Y eso está como latente. ¿viste? Bueno, a mí me parece ahí que digo- el gran problema, ¿sabés cuál es? Es que la unidad lo fortalece. Como Sí. el Frente de Todos era una cosa con masa, ¿me entendés? Y La otra cosa era unidad sin lo masa. fortalece. Claro. Estoy pensando, Y la estoy unidad lo procesando. fortalece, porque si vos, hay 4 o 5 grupos y pierden, me parece, pierden Sí, pero poder de de negociación. acá tal vez aguantan un poco más y lo echan Sí. a suerte Escuchen. después de las legislativas, ojo. Y sí. Les hago así como le hice a Ramón, porque tenemos una nota. Bien. Está el diputado Karim Alume. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenas tardes, los saludo y saludo a toda su audiencia. Bien, gracias por esperar ahí del otro lado. Son difíciles de callar, ¿vio? Estos dos muchachos que tengo acá al lado. La situación en San Luis está delicada de cara a la pandemia. Sí, es una situación que se ha agravado ahora en los últimos tiempos por algunos casos en donde no se ha podido seguir la trazabilidad. Pero bueno, se pasó en la zona de San Luis y el Gran San Luis a fase 1, con mucho acompañamiento de la sociedad, mucho acompañamiento de los sectores políticos y sociales, porque San Luis venía manteniendo una estrategia sanitaria que la verdad que nos permitió estar durante mucho tiempo con una actividad pleno en el 100% de la provincia, con excepción, por supuesto, de las clases, pero la verdad que hay mucho acompañamiento a la estrategia sanitaria porque nos ha permitido durante mucho tiempo Diputado, tener disculpe, una actividad casi normal. le consulto, ¿toda la provincia se retrotrajo a la fase 1? No, de San Luis y el Gran San Luis, que son las ciudades cercanas y algunas localidades del interior donde aparecieron algunos casos, pero hay otras ciudades como Villa Mercedes que no están en fase 1. Sí, y de mi parte también, sobre el COVID, ¿cuál es la situación en las unidades de terapia intensiva? El nivel de ocupación, el estado de los profesionales también que atienden en ese sector. Por lo que informa el gobierno provincial en cada uno de sus informes, hay una situación normal, digamos, no tenés muchos internados en terapia intensiva. Lo que se pasó a fase 1 fue principalmente porque no se pudo controlar la trazabilidad de algunos casos, lo que implica un riesgo de que se viralice el virus, por ser repetitivo. Pero en realidad ese es el concepto.
Sí. Diputado, usted tal vez no tiene la respuesta, ¿no? Pero digo, ¿por qué cree que pasó esto? Porque es un fenómeno, por ejemplo, por lo que uno veía, sin conocer detalles muy precisos, pero por ejemplo, cuando en Europa esto estaba concentrado en alguna ciudad, después no bajaba al centro o al sur de Italia. Roma tenía menos casos, estaba Verona muy complicado, pero no bajaban a Roma, no bajaban al sur de Italia. En China uno sabía que era Wuhan. Y acá aparentemente veníamos bastante bien con que esto era capital y conurbano. Uno entiende que este país tiene una complejidad que es una capital y conurbano con 18 millones de habitantes, pero uno sabía que San Luis estaba como clausurado el ingreso de posibles contagios. Incluso se enojaban con San Luis porque San Luis era como inaccesible. ¿Y por qué cree que terminó pasando esto? Si hay alguna respuesta científica, ¿no? Hay muchas estrategias sanitarias de diferentes provincias que han tenido diversos resultados que evidentemente ahora no han podido contener. Claro. Si vos te fijás, la mejor respuesta es poder ver un plano de estructura ferroviaria de la Argentina. Fíjate hacia dónde va. Todo termina, exactamente. Es el modelo del 80, la generación del 80. Entonces, tal vez es muy difícil. La mayoría de los casos tiene ese contexto. Claro. Y la verdad que es muy difícil cuando en el centro de contagio empiezan a abrir, que las medidas sanitarias del interior puedan contener. Claro. La verdad es que yo trato de analizarlo principalmente desde el punto de vista de lo que dicen los conceptos médicos. Creo que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva ha sido muy clara y contundente en sus últimas manifestaciones. Y la verdad que yo estoy conforme con la estrategia que hemos llevado como país. Creo que eso nos permitió tal vez lograr una respuesta del sistema sanitario distinta. Esto es una cuestión de analizar si queríamos ver la crueldad que se vio en otros países con personas muriendo en la puerta de los hospitales o no. No tiene que ver con el número tanto de muertes o no, porque el sistema en sí mismo tiene que ver con la respuesta propia, que tal vez en otros lugares del mundo con estrategias distintas no las hubo. Creo que ese es lo que ha determinado la estrategia de solidaridad y compromiso por parte de la sociedad. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Me estaban comentando algunos conocidos en San Luis que hay una especie de protesta de los productores alimentarios de distintas provincias para poder transitar por la jurisdicción. Incluso van a cortar la ruta, creo que este fin de semana. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es realmente lo que están pidiendo? Bueno, básicamente para que nos pueda contar bien lo que está pasando con este sector. Bueno, esencialmente por lo que uno ha podido informarse por los medios de comunicación de la provincia y algunos de otras provincias, son ciudadanos argentinos que tienen campos en San Luis y viven en otros sectores. Vos sabés que el límite de una provincia no es tan fácil de definir, es un poco lo que pasa entre el AMBA, entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que esa protesta, porque hace mucho que no pueden asistir, creo que es una de las consecuencias también de las medidas sanitarias, ¿no es cierto? Tenemos que poner y sopesar cuál es lo positivo y negativo, cuánto se gana o cuánto se pierde. La otra vez veía un programa de Buenos Aires que trataba de incentivar un poco lo que es planteaban la Argentina dividida y mostraban una zona de acá que está el lindante entre Achiras y La Punilla. Sí. Y mostraban cuáles eran las medidas sanitarias y la verdad que nunca informaron que en esa localidad un pariente de Achiras se cruzó a festejar un cumpleaños con gente de La Punilla y terminaron contagiando muchísima gente. Estas son las consecuencias. La verdad que nosotros no tenemos en muchos casos la posibilidad de darnos el lujo de relajarnos porque nuestro sistema sanitario no tiene la complejidad y el nivel de profesionales y la cantidad de profesionales que tiene tal vez el AMBA. Usted sabe que en los distintos lugares del interior del país los recursos sanitarios y especialmente los recursos humanos son bastante escasos. Si a nosotros se nos contagia el equipo de terapia intensiva del Hospital Central de San Luis, la verdad que sería bastante complicado y no tendríamos un reemplazo tan rápido como tal vez se puede hacer en las grandes ciudades. Sí, resultó muy conmovedora esta semana la carta que redactaron los médicos nucleados, los terapistas, también la observación que hace la Universidad de Buenos Aires respecto al nivel de agotamiento y de observación que también se le pide a la sociedad de poder hacer el ejercicio de ponerse en los zapatos del otro, comprender que a pesar de que uno tiene
tiene muchas necesidades personales, seguir respetando el aislamiento, seguir respetando la distancia social, el uso del tapabocas. ¿Cuál es el ánimo en San Luis? Porque esto de haberse creído cerca de la normalidad, esto lo digo sin ningún tipo de valoración, sino porque fue así, con muchas aperturas, con muchas flexibilizaciones y de repente en la provincia volver todo para atrás y volver a una etapa mucho más restrictiva. A esta altura de la pandemia, ¿qué es lo que percibe de la gente, de los comerciantes? Bueno, por supuesto que a nadie le gusta volver a fase 1, pero creemos que el compromiso social que ha tenido la gente con las nuevas medidas sanitarias tienen que ver con haber pasado tal vez muchos meses pudiendo abrir sus negocios, pudiendo ir a trabajar a la fábrica, pudiendo brindar servicios, que seguramente es un tiempo absolutamente ganado si nosotros lo comparamos tal vez con la situación que tuvo en su momento el AMBA. A nivel de lo que son los recursos sanitarios, yo tengo la posibilidad, mi señora es miembro del equipo de psicología de la maternidad provincial. Por supuesto que es una situación angustiante, pero creo que hay un compromiso muy grande de todos los profesionales de salud. Si bien no hemos tenido la situación de Buenos Aires, la situación de los equipos sanitarios, por supuesto que siempre es de nerviosismo y tensión, porque es una situación que a nivel país uno ve imágenes que no quiere que nunca pasen en su provincia y menos en su servicio con algún ser querido. Pero creo que se están acompañando mucho entre todos los profesionales de salud de la provincia, tanto de la parte privada como pública, para tratar de hacer esto, que los recursos escasos que tengamos tal vez puedan estar fortalecidos y valer más de lo que vale uno a uno, ¿no es cierto? ¿Van a solicitar más recursos a Nación? ¿Hay algún tipo de pedido específico? Por el momento no. Lo que se ha hecho fue establecer una fase 1 de una semana, o sea, 7 días en algunos sectores de la provincia, para tratar de poder cerrar la trazabilidad que se había ampliado mucho en algunos casos y no era posible lograrla sin tal vez lograr esta fase 1 en ciudades grandes como San Luis. Diputado, perdóneme, la provincia, pero básicamente primero la capital. ¿Qué cantidad qué disponibilidad tiene de camas de terapia intensiva? Para capear esto. No tengo el número específico de terapia intensiva, pero sé que se habían agregado varias camas y se habían creado los hospitales, lo que serían hospitales modulares para atender los enfermos no tan graves, que en estas últimas semanas se habilitaron para recibir algunos casos. Pero la verdad que el dato, si te lo digo, no lo tengo. Sé que se habían ampliado. Y perdóneme, no sé si porque Corrientes tiene administración radical, de Cambiemos, pero digo, ¿hubo algún pedido de Jujuy de intensivistas? ¿Conoce si hubo alguna solicitud por parte de Morales para con Rodríguez Sá o no, diputado? La verdad que lo desconozco. Está bien. Lo desconozco. Igualmente San Luis no tiene un sistema tan amplio. Tenemos un buen sistema de salud, pero esta enfermedad la verdad que ha dejado chico a cualquier sistema. Creo que la mejor explicación de cómo funciona esta enfermedad con los sistemas de salud la daban los de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva con respecto a que el impacto se da en la cantidad de días que ocupa tal vez un enfermo de COVID en terapia, que no la tienen otros enfermos que tal vez entran en terapia, lo que termina haciendo colapsar en muchos casos los sistemas, ¿no es cierto? Claro. Diputado Alume, gracias por este contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Gracias, y esperamos que ante un nuevo contacto con la provincia de San Luis hayan podido salir de esta situación delicada. Es interesante cómo se comporta el virus, no solo por su alto poder de contagiosidad, sino también porque cuando un enfermo contagiado de COVID requiere la ocupación de una cama en terapia intensiva, lo hace por más días que lo requiere otra enfermedad, en promedio, ¿no? Por supuesto. Mira, él da una respuesta. Es más difícil el recambio. Él da una respuesta que seguramente nosotros lo hemos visto, que es el trazado de las líneas ferroviarias, que todas terminan acá. En el norte sur terminás muriendo en el embudo de la ciudad de Buenos Aires y que si acá tenías el principal lugar de contagio, era factible que esto se fuera trasladando. Pero no deja de ser, no sé si la palabra es decepcionante, pero te mina un poco las defensas, el hecho de que la verdad
San Luis estaba como tapiada, ¿te acordás? No te dejaban ingresar de ninguna manera. Se quejaban los cordobeses, se quejaban los mendocinos, y sin embargo entró, ¿viste? Por Entonces eso claro. yo vuelvo siempre a la situación ideal y a la real y a la posible. O sea, vos podés... nosotros no vivimos en sociedades que son herméticas, que las sellás como las compoteras que guardás en la heladera con lo que sobra de comida. Yo no guardo nunca nada. No, vos te comés las sobras. Sí. Pero la situación es que vos no podés generar totalmente un cierre absoluto, aislado del resto. Por eso tampoco... Creían que sí, ¿eh? Algunos creían, me parece. Bueno, pero por eso también vuelvo a preguntarme lo mismo. ¿Está la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con protocolos propios diferentes a los que se proponen hiciste en la gran provincia de Buenos pregunta, Aires? y claro, y bueno, hiciste la gran pregunta. Por eso hay el lío que hay, claro. Bueno, con respecto a San Luis, Rodríguez Sá tuvo muchos problemas, incluso hasta en un momento con gobernadores, porque era... Tapiaba todo. Claro, está todo blindado. Era y Formosa, esto de los ¿te acordás? productores que le acabo de consultar, es una movida que se va a hacer también este fin de semana, porque no los dejan, siguen sin poder circular. Claro, era como Formosa. Entonces después se te mezclan todas las provincias aledañas, los trabajadores que trabajan de un lado y del otro, y que están ahí a la deriva porque no pueden ni ir a trabajar, ni volver a su... O sea, es un gran conflicto el que ha tenido San Luis desde las primeras medidas, y aún así vemos estos resultados. Bueno, ojo, protocolos, digo, nuestro medio tiene un enorme lío con los protocolos, ¿eh? Sí. Porque después de 6 meses, esto de la virtualidad se sostiene poco y nada. Te dicen trabajemos en estudios, en radios, y los contagios se viven multiplicando. Entonces van y vienen, te dicen, no, empezamos. Vos estás empezando con 1.400 casos en la Ciudad de Buenos Aires. En los medios tenés problemas en todos, te digo. ¿eh? Sí. No lo llamemos al... No. Está. No, yo digo, no, esto es otra cosa. Sí. Está el diputado Cano ahí del otro lado para conversar con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo le va? Gracias por estar ahí, por esperarnos un ratito. Estaba escuchando atentamente. Bueno, ¿cómo está la situación en Tucumán? Bueno, también me parece que la primera reflexión que tenemos que hacer que más temprano que tarde el virus llega. Nosotros, digamos, hemos tenido, como la mayoría de las provincias del país, una primera etapa, te diría, sin casos. Y en la etapa donde mayor circulación viral hay, hoy, digamos, la cantidad de gente que hay cuando uno va al microcentro o las actividades que están abiertas, digamos, claramente me parece que los primeros 90 días, te diría, donde no había circulación viral, se cerraron todas las actividades y llega un punto donde lamentablemente la gente, digamos, no cuenta propista las actividades vinculadas al turismo, a la gastronomía, digamos, las distintas actividades. Nuestra actividad principal, que tiene que ver con Tucumán, es la principal provincia exportadora de citrus, la etapa de cosecha gruesa, la actividad vinculada a la zafra. Bueno, ha hecho obviamente que hay apertura de actividades, y hoy, como otras provincias, yo escuchaba el caso de San Luis. Yo acabo de llegar de Capital Federal, y la verdad que hablábamos recién con un colega diputado del Frente de Todos, lo que uno ve, las vejaciones y las situaciones que viven los camioneros. Solamente se ven camiones en la ruta, con protocolos distintos en las provincias, cuando debería haber, esto yo lo planteé oportunamente al Ministerio del Interior, lo hablamos con el Ministro de Transporte, un protocolo único en las rutas nacionales. Cada 20 minutos uno entra a la provincia de Santiago del Estero, te paran cada 20 minutos, foto a la camioneta, foto al carnet de manejo, foto a la cédula verde, cuando es la misma policía de la provincia, y los camioneros con sus puertas fajadas. Me parece que una cosa son los protocolos vinculados a las normas de bioseguridad, que todos tenemos que cuidar y que incorporarlo a nuestra vida diaria, y otras cosas son, digamos, excesos que se están cometiendo, que están ocurriendo, que realmente no responden a ninguna estrategia ni epidemiológica ni sanitaria. Claro. Y eso, la verdad que hay que hacer un reconocimiento profundo a esta actividad, porque cuando uno recorre la ruta de la Argentina, están permitiendo que sacar nuestra producción, que las provincias no estén desabastecidas, y me parece que debería haber ya a esta altura de la situación un
protocolo uniforme en todo lo que tiene que ver con las rutas nacionales, que son claramente jurisdicción del gobierno nacional. Y en la provincia estamos hoy con el día de pico de contagios, más de 200 contagios y 7 personas lamentablemente fallecidas. Bueno, evidentemente hay circulación viral, pero cuando uno recorre el microcentro de la provincia, de la capital, hoy ha habido varias crónicas en los medios. Hay que recordar que estamos prácticamente ya desde hace varios meses en esta situación, y me parece que lo fundamental es que todos nosotros, los medios de comunicación, desde la política, se transmitan la necesidad, la imperiosa necesidad de entender que la utilización del barbijo, la higiene de las manos, la utilización del alcohol, no solamente en las actividades que están con cada una con su protocolo, sino también en la vida cotidiana. Y uno recorre la provincia y hay diputados, como yo le deseaba una pronta recuperación al diputado Carlos Cisneros, que del Frente de Todos, que bueno, que lamentablemente también me consta que tiene mucho cuidado, para evitar el contagio, y está con COVID positivo. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim los saluda. ¿Cómo te va? Quería consultarle en el sentido de, ya que anunció que usted había estado el martes en la sesión, ¿cómo fue el regreso a la provincia? ¿Qué requerimientos o con qué tuvo que cumplir para poder ingresar? Y si de alguna manera, viendo toda esta situación, ¿no sienten que se arriesgaron demasiado en hacer, digamos, estos traslados hacia la capital federal en un contexto donde, bueno, usted también está mencionando los controles, los controles y lo peligroso que es contraer la enfermedad? No, mira, me parece que está claro y, me parece que esto no es ni crítica, lo hablábamos con colegas de ustedes acá en la provincia, que tengamos mayor o menor número de contagios, no hay que vivirlo desde el punto de vista de la gestión de gobierno como éxito o fracaso, porque esto es desconocido y estamos viviendo una experiencia en base a lo que ocurrió en los países que primeramente sufrieron con mayor impacto la pandemia. Nosotros estuvimos, a nivel nacional, estuvimos prácticamente con el aislamiento obligatorio, salvo excepciones muy puntuales, durante prácticamente 120 días, donde no había circulación viral y donde, lo que habría que haber hecho, y nosotros en algún momento lo planteamos, controlar a la gente que ingresaba de otras provincias, que eso se lo está haciendo ahora en la provincia, en Tucumán particularmente, hará 30 días, antes no se lo hizo. Pero bueno, hay diputados que no viajaron y se contagiaron. Me parece que hoy hay muchísimas actividades que están operando, nosotros formamos parte de las excepciones, estamos exceptuados del decreto, los ministros de los ejecutivos provinciales trabajan. Hace 2 días estuvo el ministro de Agricultura del Gobierno Nacional inaugurando obra acá en La Cocha, en una localidad de Tucumán. El presidente tiene su actividad, los gobernadores, entonces nosotros no somos privilegiados como diputados. Y la verdad que, yendo al punto de la Cámara, me parece que veníamos funcionando muy bien hasta la última sesión. Me parece que tanto el oficialismo como nosotros, como principal fuerza de la oposición, tenemos que apelar al diálogo, a que la Cámara siga funcionando, a tener un acuerdo vinculado a de qué manera seguimos funcionando, cuáles son los temas que nosotros hemos planteado, que de tratarse lo queremos hacer de manera presencial y seguir con un sistema mixto como veníamos funcionando, y me parece que es lo que corresponde. Si estuvimos el día martes, porque nosotros estamos convencidos que el protocolo había vencido, y de hecho sí. El protocolo venció. Ha habido una primera etapa previa a que se apruebe el protocolo, donde iban las cámaras de C5N y algunos otros medios a filmar que nosotros no estábamos en Buenos Aires. Finalmente, después de esos entredichos, me parece, se apeló a la sensatez de todos los sectores. Hubo una predisposición también del presidente de la Cámara en acordar un protocolo y venimos funcionando muy bien. No deberíamos haber llegado a esta instancia donde nos enteramos el día jueves que había sesión el día martes con un protocolo vencido. Ahora, diputado, perdóneme, un tema sobre esa cuestión.
Y la consulta es la siguiente, porque uno habla con todos acá, entonces ya van dos representantes de bloques más chicos, que indican lo mismo, que hubo en algún momento, se estuvo al filo del acuerdo, me parece que iba por eso que ha planteado en su momento Bali Buca y que también manejaba la diputada Los Penato, algo así como dos protocolos, uno para temas acordados, otro presencial para temas más complicados como la reforma judicial. Y ahí le pregunto, porque dicen que ustedes dijeron, bueno, vamos a consultarlo y volvemos. Y que ahí, cuando se esperaba una respuesta positiva, vino lo negativo, dijeron no. Y después vino lo que pasa en el recinto, donde hablaron todos los más duros. Creo que usted no habló, pero habló el diputado Iglesias, Waldo Wolf, Petri. Digo, pero por eso, ¿ganaron los menos dialoguistas, diputado, le parece? ¿O cómo es la mirada que ustedes tienen sobre lo que pasó? Mire, seguramente cuando ocurren situaciones como la que ocurrieron el día martes, se llegó a esa instancia, habrá responsabilidades compartidas. Me parece que el presidente de la Cámara, como conductor de toda la, digamos, del Congreso, no debería haber llegado a una instancia de convocar a una sesión y que nosotros, digamos, el presidente del Interbloque, los presidentes de los bloques de 116 diputados, nos enteremos por los diarios de que el día martes había sesión con un protocolo que estaba vencido, y seguramente de parte nuestra yo le diría que, digamos, que si no hubo un llamado por parte del presidente de la Cámara, deberíamos haber nosotros, la autoridad del bloque, haber convocado al presidente a dialogar y a ver de qué manera, en esta línea de lo que usted planteaba, que habrá temas que acordaremos de seguir de manera mixta, y habrá temas donde nosotros planteamos claramente, pero no por una cuestión de capricho, porque estamos convencidos que debatir la reforma previsional, el presupuesto, la reforma de la justicia, la excepcionalidad debería ser la virtualidad para aquellos diputados que tienen factores de riesgo, que no pueden concurrir. Pero claramente en la línea de lo que usted planteaba, me parece que tenemos que encontrar los consensos, y esperemos que en esta semana que entra, la próxima semana, se pueda lograr, porque repito, Diputado, creo que la Cámara de Diputados venía trabajando de manera mucho más ordenada, inclusive que el propio Senado. No, lo que le quiero consultar es una cuestión, si quiere, contraargumentativa respecto de lo que usted plantea recién. Ustedes se enteraron, por televisión dice que iba a haber una sesión con el protocolo vencido. Pero el protocolo en tal caso estaba vencido desde el 7 de agosto y en algún otro momento les iba a tocar sesionar. ¿Por qué esperaron para hacer saber cuál era su posición el día que había sesión? Nosotros no conducimos la Cámara. Yo quise convocar, por ejemplo, a la comisión de Yo Presido Transporte. Tenemos algunos temas pendientes. Inclusive charlamos telefónicamente con el ministro Mario Meoni, y desde el área administrativa de la Cámara me respondieron que no se podía convocar a una sesión, digamos, de hecho, de poder debatir temas o firmar dictámenes, porque el protocolo estaba vencido. Sí, pero... O sea, no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de la conducción de la Cámara convocar a los presidentes de los bloques, y es más, hubo charlas con los presidentes. No, pero yo le pregunto algo anterior como para poder entender su argumento. No estoy poniendo aquí un juicio de valor sobre lo que ocurrió o lo que no ocurrió, ni generando acá ningún tipo de polémica sobre quién recae la responsabilidad. Lo que digo es que el protocolo ya estaba vencido el 7. Entonces, el día 8 tendrán que haberse sentado los jefes de bloque y decir, bueno, ¿cómo seguimos? Digo, el PRO también tiene parte de esa responsabilidad en tal caso. La mayor responsabilidad en el funcionamiento del Congreso la tiene el presidente del cuerpo, y obviamente que cuando arrancamos la charla, si usted me escuchó, dije que seguramente también nosotros como el principal bloque de la oposición tenemos responsabilidad. Si no llamó el presidente o no convocó el presidente de la Cámara, lo podríamos haber hecho nosotros. Lo concreto es que me parece que tiene que primar la sensatez. Los momentos que está atravesando el país amerita que las instituciones funcionen. La Cámara tiene un reglamento que tiene el rango constitucional, y ese reglamento claramente expresa la manera en la que tiene que funcionar. Y si el presidente de la Cámara o la autoridad de la Cámara o el bloque oficialista, digamos, no convocó a ver de qué manera prorrogábamos este protocolo, seguramente lo podríamos haber hecho nosotros también. Por eso cada uno se tiene que hacer parte de lo que nos toca, de la responsabilidad que nos toca. Diputado, ¿y cómo cree que va a continuar el funcionamiento ya la semana que viene?
si podría haber sesión, Juntos por el Cambio va a volver a venir de manera presencial. En la línea de lo que planteaba tu colega, no recuerdo el nombre. Pato. De Pato, digamos, hubo un momento donde la propuesta que nosotros hacíamos, los temas, digamos, que tienen que ver con el presupuesto, la reforma judicial, de aprobar un protocolo de manera mixta, con esos temas, que la excepcionalidad en esos temas sea la virtualidad, y hay predisposición por la charla que inclusive en algún momento participé de esas conversaciones con la autoridad de la Cámara. Nosotros creemos que la semana que viene deberíamos encontrar un punto para que la Cámara de Diputados siga funcionando como lo viene haciendo. Trabajamos muy bien, no solamente en el recinto, en las sesiones, sino también en el trabajo de comisiones. Pero hay que entender, por ejemplo, yo les puedo contar mi experiencia como presidente de transporte. Sí. En la creación de un proyecto de ley de mi autoría y otros diputados. El del subsidio, están trabajando. No, trabajamos en la creación del Fondo Federal de Transporte. Claro, el Fondo Federal de Transporte y en el proyecto de Selva, de la SUBE. Sí. Trabajamos, hubo 4 reuniones de comisiones, trabajamos con los funcionarios del Ministerio de Transporte, el presidente de la Cámara fue facilitador para ir encontrando consenso, y el último plenario de la comisión, donde había un acuerdo prácticamente unánime, estuvimos más de casi 4 horas en la comisión para poder dar dictamen. Y la última sesión, ustedes mismos, porque ustedes cubren todas las sesiones del Senado, tuvimos, la verdad, algunos inconvenientes, casi 12 horas de sesión. Y la verdad que me parece que la excepcionalidad y la virtualidad, entendemos la situación, nosotros creemos que hay temas que no se pueden discutir de esa manera, esa es nuestra posición, y que si hay buena voluntad y predisposición, se puede acordar un protocolo que refleje lo que nuestro bloque viene planteando, y que de ninguna manera lo que por ahí se dice, de que nosotros queremos limitar los temas, no, el oficialismo puede incorporar los temas de agenda que consideren, digamos, como prioritarios de gestión de gobierno. También tenemos derecho nosotros a plantear que creemos que la reforma de la justicia hoy no es central en el debate de la agenda política en la Argentina, y que es un tema que de discutirse, estamos dispuestos a discutirlo de manera presencial. O sea que para entenderlo y para concluir, para llegar a una conclusión en lo que puede llegar a pasar la semana que viene, si se logra acordar ese protocolo de trabajo para los temas más que requieren un debate más profundo, que requieren un debate tal vez más cara a cara, ustedes estarían de acuerdo y podrían seguir sesionando de manera mixta el resto de los proyectos, sacando estos temas que cuando se defina empezar a tratarlos, ahí buscarían la forma de que se imponga este otro protocolo para poder hacer con la gran mayoría de los diputados una sesión de manera presencial. Ese sería como un poco... Una síntesis perfecta. Perfecto. Y con esto, y si esto se llegara a acordar, entonces Juntos por el Cambio no iría a la justicia como anunció el día martes, ¿o eso iría por otro carril? Mire, nosotros creemos que la sesión del martes, al no estar aprobado el protocolo, y cuando uno lee la versión taquigráfica de cómo llegamos a ese consenso, claramente, digamos, no hay duda de que nuestro planteo es el correcto. Me parece que la predisposición o la buena voluntad de sentarnos en una mesa, la autoridad de nuestro bloque con la autoridad de la Cámara, la judicialización de la política en la última instancia, me parece que el diálogo y poder acordar la semana próxima un protocolo para que la Cámara siga funcionando como lo venía haciendo, con estas salvedades que nosotros hicimos y que usted muy bien las planteó, deberíamos arrancar, porque hay muchos temas de agenda. Dentro de poco tiempo va a entrar el presupuesto, que no es menor, un tema central. Así que bueno, esperemos que prime la sensatez tanto de nuestra parte como de la del oficialismo, y podamos encontrar un acuerdo para que el Congreso siga funcionando. Diputado Cano, nos quedamos con eso, entonces fue lo más destacado para saber cómo va a seguir todo, ¿no?, de cara a la semana que viene. Le agradecemos mucho este contacto.
Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Y dejó un título, entonces, que naturalmente habla sobre cuál es la propuesta por la que van a seguir caminando, independientemente de algunas fisuras que pudo haber habido dentro de Juntos por el Cambio, respecto a la manera en la que se expresaron dentro del Congreso. Pero me parece que también hay otra cuestión junto con lo que vos decís, que es lo que hablamos al comienzo, y Cano es un hombre radical 100%. Estuvo a punto de ser gobernador por la provincia, perdió ahí nomás con el actual candidato a gobernador, pero es un hombre de la estructura del radicalismo, fue en algún momento presidente incluso de la UCR o vicepresidente, es un hombre muy cercano a Mario Raúl Negri, y Mario Raúl Negri es como yo te contaba que había gente muy de la conducción del bloque del PRO que no quería esta confrontación. Bueno, este hombre cercano a Negri también es mucho más partidario de buscar consensos y diálogos que de los mosqueteros más duros que aparecieron en la madrugada del miércoles. Sí, y de hecho el diputado Cano en esta comisión de transporte creo que fue el único diputado de la oposición que logró tener un ministro, un funcionario exponiendo de forma informativa en su comisión, porque la mayoría de los funcionarios ha venido a exponer, pero en comisiones que están presididas por el oficialismo. Cano ha tenido al ministro Mario Meoni de Transporte en esa comisión hablando sobre toda la cuestión del transporte, y yo creo que hay dos proyectos fundamentales que los nombró. Uno tiene que ver con el Plan Nacional de la SUBE, federalizar a la SUBE, que es el proyecto del diputado Selva, que ayer estuvimos hablando con él, y el otro que tiene que ver con un fondo de dinero para el tema del transporte, sobre todo de media y larga distancia en el interior en las provincias, que viene siendo un tema muy, muy importante y reclamado, sobre todo teniendo en cuenta que hay una gran queja donde sienten que la distribución solamente se hace en el Gran Buenos Aires. Es que es muy dispar. El tema de de las subvenciones de los transportes, de los incentivos, es muy diferente. Eso tiene una raíz política y económica. ¿Y sí? ¿Sabés cuál es? Digo, siempre cualquier presidente sabe que es como una caldera el conurbano. Vos sí, en el conurbano, es lo que te iba a decir. Entonces, lo que vos tenés que atender es que el boleto sea, en la medida de lo posible, lo más económico posible, porque si vos tenés un boleto caro, tenés 18 millones de personas que se enojan. En cambio, si vos tenés un boleto caro en San Miguel de Tucumán o en Tierra del Fuego, la verdad, o en La Pampa, no son 18 millones, son menos, son más controlables. El tema es atender a esto siempre. Te pasaba con las tarifas de gas también, por ejemplo. Porque la verdad, un país, vos sos el presidente o la presidenta, si vos no tenés un control social y político sobre el conurbano, bueno, es el 2001. Es la gran lección, ¿me entiendes? Entonces, bueno, y vos lo vas solucionando a los ponchazos y con parches, con herramientas como los subsidios, efectivamente. Hablando del conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires está Mónica Macha, la diputada, en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Siguiendo de cerca, por un lado, y en especial en este programa, el comportamiento de esta pandemia, geografía por geografía, y por lo tanto de su población, de las cuestiones que hay que atender, seguimos con mucha atención la observación que vienen haciendo los médicos que integran los servicios de terapia intensiva, la Universidad de Buenos Aires, la necesidad de que la gente tome conciencia que esto todavía no pasó. Por el contrario, estamos atravesando cifras realmente preocupantes. Sí, tal cual. Yo creo, de hecho, que no llegamos al pico todavía y que el personal de salud es el momento de está en el momento de mayor exposición, de mayor caudal de trabajo. Así que creo que claramente todas las medidas que se puedan tomar en función de cuidar cómo se va ocupando las camas del sistema de salud y cómo vamos cuidando también a nuestros profesionales y nuestras profesionales, es parte, digamos, de la posibilidad de contar con ellos y con ellas, y de poder entonces garantizar ese acceso a la salud, ¿no? Que venimos de algún modo, donde se ven invirtiendo, donde vienen creciendo la cantidad de camas en terapia. Digo, todo este tiempo de la cuarentena permitió mucho de esta movilización, de poder generar esas instancias. Y hoy es el momento más complejo, realmente. Logramos ir retrasando el pico, ¿no? Sí. Me parece que esto es también un dato importante. Y que se despegara de otro tipo de patologías típicas del invierno y que tal vez afectan a los más chiquitos,
Y bueno, y esto me parece que es parte de todo ese esfuerzo que hemos hecho de manera comunitaria. Diputada, una consulta porque hoy miraba, no estaba el dato de Morón, por eso le pregunto a usted, porque lo que estaban explicando algunos analistas en detalle de lo que pasa con los números es que, por ejemplo, un dato, si querés, un poco más positivo, es que en el primer y segundo cordón del conurbano tenés cierta meseta, pero mencionaban a Quilmes, mencionaban también, creo que a Florencio Varela, Lanús, donde uno ve que no hay crecimiento de casos. Hay una meseta alta. El dato negativo, si querés, es que, por ejemplo, ayer hablábamos con el diputado Selva de Mercedes, que hace 20 días había 25 contagios y hoy tienen 175. Pero ¿cómo está Morón? ¿Ustedes tienen cierta meseta o los casos siguen creciendo como crecen en la capital, por ejemplo? Nosotros tenemos un crecimiento muy bajo en este tiempo, pero no estamos amesetados. Y lo que sí podemos es responder con el sistema sanitario. O sea, no están sobrepasados. Todo un proceso de aislamiento importante. ¿Cómo? No están sobrepasados, digo. No. Claro. No en el caso del sistema sanitario a nivel municipal. Tenemos dentro de nuestro territorio una particularidad que es tener además un hospital provincial y un hospital nacional como el Posadas, claro, que tengo entendido que el Posadas sí está llegando a su límite, pero es cierto que es un hospital que recibe pacientes de toda la región. Claro. Así que es otra situación, pero en el caso nuestro no estamos sobrepasados. Diputada, ¿qué tal? Verónica Benaim nos saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Le quería consultar respecto al decreto 721 sobre el cupo trans laboral. Bueno, un poco su opinión respecto a esta medida que se ha tomado, teniendo en cuenta que usted desde la comisión que preside, incluso con otras comisiones, venían también escuchando las distintas voces y viendo y trabajando en este tema. ¿Cuál es su opinión respecto a esta decisión? Me parece una decisión excelente, me parece que pone de manifiesto una necesidad que sí, en la que venimos militando y trabajando hace mucho tiempo, y que por supuesto va a continuar su trabajo y su desarrollo en el Congreso, porque necesitamos contar con leyes, no solamente con el tema del cupo, sino con otras políticas vinculadas al colectivo travesti trans. Pero la posibilidad de contar con el decreto presidencial es una muy buena noticia, porque pone de manifiesto no solamente la voluntad, sino la voluntad política de llevar adelante este derecho, sino también la rapidez. Esto es muy importante porque es una población históricamente vulnerabilizada y que en contextos de pandemia, de cuarentena, también ha visto agravada su situación social y su situación de salud. Entonces, contar con estas instancias es realmente muy, muy importante. Sí, yo me acuerdo al principio, perdón, Vero, que te interrumpí, al principio del aislamiento preventivo, como muchas mujeres trans que a veces tienen que vivir en hoteles o en lugares, digamos, todas juntas, habían sufrido desalojos cuando estaban prohibidos los desalojos, eran especialmente señaladas o estigmatizadas o perseguidas para que cumplan con obligaciones que naturalmente por la pandemia no podían, no estaban en condiciones. La verdad que es cierto que es un sector que además me imagino que de por sí ya está muy despojado de derechos, pero en una situación como esta quedan más a la vista sus vulnerabilidades y no me imagino que le resulte fácil a una mujer trans o a un travesti con COVID acercarse a un centro médico, decir que está enferma, porque todo eso debe replicar o multiplicar todas las discriminaciones que hay sobre ellas. Totalmente. El sistema sanitario es un sistema ha sido muy excluyente con este colectivo. Hay excepciones, por supuesto, pero en general es muy excluyente, con lo cual, frente a una situación de padecimiento, hoy COVID o la que sea, lo piensan varias veces antes de acercarse al sistema de salud. Entonces, ahí es también importante poder contar con distintas instancias que permitan garantizar esos derechos. Diputada, perdóneme, ¿cuál es el número aproximado del universo trans? Digo, para ver, bueno, porque el cupo creo que es el 1%. Sí, ¿de qué población estamos hablando? Claro.
Hay que dentro de los proyectos de ley, y supongo que dentro del decreto también debe estar, y si no, se va a hacer una política a implementar, que tiene que haber un registro. Porque hay una cantidad de personas que están con su identidad autopercibida establecida en el documento, pero hay otras personas que no. Entonces es un número que hay que construir. Yo no sé si eso dependerá del Ministerio de las Mujeres o del Ministerio de Trabajo, pero es un registro que hay que poder hacer. O del próximo censo. También. No, diputada, usted decía que iba a haber, seguramente que se iban a pensar diferentes iniciativas para seguir legislando sobre esta situación, y lo vienen trabajando incluso en comisiones plenarias. En sintonía, hoy también desde la Cámara de Diputados se creó un programa de empleo focalizado justamente para este sector. No sé si tuvo conocimiento del tema, ¿qué le parece este avance? Perdón, focalizado. Es un programa de empleo y de formación y desarrollo también en la Cámara de Diputados para personas travestis y trans. Sí, tal cual. Me parece muy buena iniciativa. Es una iniciativa en la que nos habían consultado también allá hace unos meses. Así que me parece que va en sintonía también con este momento histórico, donde, bueno, es esta búsqueda de más derechos y de poder contar con el acceso al trabajo formal como un derecho fundamental para poder tener otras trayectorias de vida. Así que todo lo que se fue pensando desde la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara es sumamente interesante, y lo apoyamos y lo acompañamos y bueno, esperamos ser parte del espacio de la comisión, y compañeros y compañeras del espacio para acompañar este proceso tan interesante en la Cámara. Diputada, y dentro de estas reuniones que han tenido para lograr finalmente este cupo, ¿qué valor le adjudican a la participación de las mujeres trans y travestis en la televisión, que han tenido una gran oportunidad, sobre todo a lo largo de este año, en 2 señales de noticias, por lo menos en la televisión pública, pero también en programas de entretenimientos, donde abiertamente hay un lugar, me parece que de mucha referencia, de mucha posibilidad de poder hablar del valor del storytelling, ¿no? Del valor de la historia en primera persona. Me parece que, venimos trabajando en un proyecto de representación justa en los medios. Sí. Yo creo que ahí hay 2 cuestiones que se ponen en juego. La primera es el acceso, también el acceso a trabajar en los medios y en todos los roles que implica un medio de comunicación. Y también junto con eso, creo que se construye la información desde una perspectiva distinta, ¿no? O sea, la perspectiva, digamos, de lo que sería del actor o la actora o el actore. O sea, ahí me parece que también va a haber un modo diferente de construir la información, de pensar los temas fundamentales, de poder construir agenda, que no sea solamente una sola perspectiva la que se ponga en juego, sino esta posibilidad de diversas perspectivas. Y ahí me parece que es importante la incorporación de compañeros en los medios de comunicación. Sí, que a mí lo que me parece que siempre se corre el riesgo frente a esta situación es el típico hecho de que lo llevo a la utilización muchas veces del rol de la mujer también en los medios, ¿no? Donde las mujeres, por ejemplo, en una mesa política, son las que aportan solamente el contenido de color. De mismo modo, me parece que el riesgo que se corre, cuando digo de color, les digo por alguien, si no sabe o hay algún desprevenido en este lenguaje televisivo, las cuestiones de color son las cuestiones accesorias, no las importantes, ¿no? Las cuestiones más triviales. Para eso, en general, estaba habitualmente circunscripto el rol de la mujer en una mesa política o en un programa político, si es que tenía participación. Me parece que, por suerte, la incorporación de las mujeres trans o travestis o de otros universos de género ha permitido que hablen de todos los temas, no que estaban ahí solo para hablar de temas de travestis o de transexuales, porque si no es como volverlas a ubicar en un lugar estigmatizante, ¿no? Que sea travesti o que sea transexual o que sea lo que se autoperciba que sea, y que pueda hablar de todo. Por supuesto, pero me parece que justamente eso también es parte del ejercicio que viene por delante, que es poder pensar que esa diversidad y esa representación de todos los géneros
como vos decías, es una mirada sobre todas las dimensiones de la vida humana, social, cultural, política, económica de un país o de una región, y no solamente temas puntuales, ¿no? Hoy tal vez podemos ver que hay muchas mujeres o personas trans, travestis, que hablan de los temas de género, que siempre están puestos como en una jerarquía inferior a la economía o a la política y demás, como si no fuesen temas económicos y políticos además. Pero en otro tiempo eran las mujeres pensando en temas de espectáculos o de moda. Bueno, hay una variación en ese punto, vamos logrando abrir camino, y yo creo que en la medida en que la representación de los distintos géneros sea más cotidiana, más plural, no va a estar esa división de roles. O sea, la división de roles que tenemos en muchos ámbitos de nuestra vida también se juegan en los medios de comunicación. Y a medida que seamos más las personas que estamos en los medios con otra perspectiva de la vida, con otra mirada, con otras identidades de género, bueno, va a ser una lectura sobre la historia, la política, la economía, sobre los deportes. Totalmente. Con esta otra perspectiva cruzada con la identidad de género. Hablando de eso, algo chiquitito ya para ir cerrando. El otro día leí una entrevista que había dado Paula Pareto sobre el valor que había tenido ella como una chica judoka, que había practicado desde muy chiquito un deporte que en general siempre había asignado o había sido visto para los hombres. Claro. Dice que desde que ella ganó el oro en las Olimpiadas, lo que sintió que generó es el valor de que otras mujeres se pudieran ver representadas. Y entonces cuando iba a otros dojis, creo que se llama, que son los centros donde se practica judo, perdón si no es eso, pero creo que es esa la palabra, empezó a ver que había muchas más mujeres que varones. A diferencia de antes que ella obtuviese el oro o que ella tuviese esta cuestión tan inspiracional para otras mujeres. Y es esto, a veces la representación tiene un valor simbólico que se termina convirtiendo en algo tangible y verdadero. Cuando alguien puede ver a Lizzie Tagliani, puede pensar que es posible una vida mejor para alguien que es de la misma condición. Absolutamente, creo que genera, además de esa representación, genera identificaciones. Y es lo que vos decís, que las personas puedan, si esta compañera puede estar ahí, puedo estar también yo, como digo, me parece que también a nivel presidencial fue la figura de Cristina. O sea, cuántas niñas hoy dicen quiero ser presidenta y bueno. Sí, digo, o dedicarme a la política. Identificaciones. Diputada, lo que viene peliagudo, es una palabra de señor mayor, pero lo que viene peleado, le digo, la verdad, es el tema del lenguaje inclusive, ¿no? Inclusivo, porque sí, exacto, el lenguaje inclusivo, porque la verdad que vi parte de la sesión donde estaba presidiendo Cecilia Moró y discutiendo con Álvaro Lamadrid, creo que era, digo. La verdad que me parece que es uno ha visto resolverse cuestiones mucho más rápido, ¿no? Primero eran 1 de cada 3 diputados era mujer, ahora es 50 y 50, pero con el lenguaje inclusivo hay como bastiones que son complicados de que la cuestión penetre o se entienda, ¿no? Sí, yo creo que si hay decisión de las personas de poder hablar del lenguaje inclusivo, lleva un tiempo, hay que acostumbrarse, pero es una posibilidad. Y me parece que es muy importante porque el lenguaje al principio es una convención, ¿no? La lengua es una convención y es absolutamente arbitraria. Bueno, desde esa lógica, la posibilidad de construir el lenguaje inclusivo significa que todas las personas puedan ser nombradas o que haya que buscar palabras neutras. Pero lo que está claro es que si hace años atrás el género masculino era la representación de toda la humanidad, hoy por suerte ya no lo es, nunca lo fue, pero digo, hoy está claro que no lo es, y eso tiene consecuencias en el lenguaje. Por supuesto que las tiene porque el lenguaje construye realidades. Y aparte es muy importante poder plantearnos la incorporación del lenguaje inclusivo.
Muchísimas gracias, diputada Macha, por este contacto con nosotros. Que Gracias tenga a ustedes. buen fin de semana, buen descanso. Que la semana que viene seguro que va a ser una movidita. Chao, gracias. Movida porque, claro, la semana que viene va a ver si finalmente puede haber un acuerdo, no puede haber un acuerdo, si va a haber una sesión, qué sé yo, tanta cosa. No sé, me decidir. parece, digo, puede haber sesión, la compañera Verónica. O sea, compañera. A ver, a mí el miércoles me dijeron eso, pero ustedes saben que esto es dinámico. No, pero dame está todo muy confirmación. dinámico, ¿no? Dame No se confirmación, puede Verónica. confirmar nada. No, En coincido, medio de negociaciones coincido. no hay nada para confirmar. No, Veremos si coincido. Yo, Meli, antes de despedirme quería mandar un saludito ¿a porque quién? nosotros somos vistos en todos los lugares, ustedes saben, ¿no? Y en la provincia de Tierra del Fuego nos están viendo desde la localidad de Río Grande Crem, que es una nena de 7 años, de 6 años que nos está viendo, así que le quiero mandar un saludo muy, muy especial para ella. Bueno, me encantó el nombre, Crem, topísimo. Un saludo para vos y gracias por ahí, estar ahí del otro lado. Casi digo lenguaje inclusive, dije yo. Dijiste ¿no? inclusive. Casi, Claro, sí, parece, sí. es inclusivo, pero Vos bueno. ya estabas dentro del lenguaje. Sí. Bueno, Pato, la semana que viene debatimos sobre lenguaje inclusivo, ¿no? Y otras A mí no me yerbas. sale, viste que a algunos chicos les sale perfecto, ¿eh? A mí Sí. en todos algunas resuelvo bien, pero la mayoría no tanto. Bueno, gracias por haber estado ahí del otro lado. Van a tener por delante mucha información resumida durante el fin de semana para poder repasar lo más importante, no perderse nada. Y el lunes nosotros estamos aquí estoicos. Chau. La voz de los diputados. La voz de las diputadas.